Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de miércoles. Vamos a estar hablando de la situación de orden público en el país y puntualmente de la que ha sido la noticia en las últimas horas, los últimos días. El secuestro en el Guaviare de 33 militares por parte de una comunidad luego de unos combates. Esta operación del ejército que terminó en este lamentable secuestro ha tenido todo tipo de cuestionamientos, incluso en la manera en que se manejó por parte del general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez, el ministro de Defensa, por cuenta de la demorada transmisión de la información al país. Nos enteramos 36 horas después. Vamos a analizar esto a fondo porque este tema tiene muchas implicaciones, no solo con lo que tiene que ver con la política de seguridad, con la paz total, sino también con el manejo de las comunidades indígenas en terreno. Ese es nuestro tema de hoy e inicio saludando a nuestro primer invitado de esta noche. Es Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa. Pedro, bienvenido a Noticias Caracol en vivo, a Sala de Prensa. María Camila, un saludo a usted y a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora. Es que se me cruzan ahí los cables por lo que esta mañana hablamos también Para Estar Claros y hablábamos precisamente de este tema. Pedro, y con el paso de las horas lo que hemos visto ya caída la noche es que la estrategia de liberación, como usted lo dijo, por parte del gobierno no es clara en estos procesos. María Camila, y yo no quiero sonar a poner una disculpa de lo que está pasando, pero solo quiero contextualizar el tiempo que perdió el país durante los 2 años de la gestión del exministro Velázquez. En esa época fue un país muy laxo en materia de una estrategia de seguridad y defensa para copar los territorios en Colombia, teniendo en cuenta que ya sabía el gobierno, María Camila, que este país tenía muchas zonas con el multicrimen. Por eso fue que planteó la famosa paz total. Es decir, que el diagnóstico de lo que estaba pasando con las zonas donde estaban los delincuentes ya estaba planteado. Pero el gobierno, repito, en ese ministerio se dedicó a ser muy laxo. Y lo que le está tocando al ministro Pedro Sánchez es cambiar y dar un giro en la estrategia. Yo lo que siento, María Camila, es que creo que a 8 o 9 meses vista de terminar el gobierno va a ser muy difícil que los años que perdió el gobierno con el doctor Velázquez en lo que yo llamo una laxitud en materia de seguridad y defensa, el ministro Pedro Sánchez lo logre concretar en este momento. Sí, exacto. Pero hablemos de usted habla de un legado o unas bases, un legado negativo sobre el cual es muy difícil actuar ahora, pero también está la actuación del ministro, Pedro, y ahí tocábamos otro tema que es, por ejemplo, las 36 horas de espera para comunicar esto, porque aquí hay algo cierto y es que independientemente de la operación militar o ya de lo que se haga para la liberación de los militares, como ha pasado en los otros 23 casos, el tema se soluciona cuando se da a conocer al país. María Camila, yo ahí creo que hay una desconexión entre lo que piensa el señor presidente y lo que debe ser una estrategia de seguridad y defensa al estilo de un militar como es el ministro Pedro Sánchez. Entonces yo me imagino, por la demora y por otros episodios en los que hemos tenido mucha demora en la reacción, que el ministro no tiene una autonomía para ejercer ese cargo y tener la posibilidad de empoderarse de cada una de las acciones militares, porque tiene detrás de él los ojos y la mirada de un presidente que tiene la intención, María Camila, permanentemente de hablar de la negociación y de la paz total y de volver a reunirse con unos grupos que permanentemente toman acciones y no le generan confianza ni al país ni al gobierno en la política de la negociación. Entonces, yo pensaría, María Camila, no para disculpar al ministro, pero siento que el presidente no está dejando que el ministro dirija una estrategia de seguridad y defensa. Y ahí realmente el que tiene la culpa es el ministro, porque él es el que tiene que decir, si quieren resultados, yo necesito empoderarme. Pero yo sinceramente no veo al ministro Pedro Sánchez empoderado, sino siguiendo las órdenes, y así lo dice la Constitución, María Camila, que el ministro es una persona que debe seguir las órdenes del presidente, pero en la atención de la seguridad y defensa, las carteras de los ministerios de defensa tienen que estar empoderadas. Yo no me imagino en otras épocas que un ministro como Juan Manuel Santos o Juan Carlos Pinzón
no hubiera tenido cada uno de esos ministros pues una capacidad de moverse solo, porque pues las acciones tienen que hacerse. Luego a mí me parece que ahí también hay un error del ministro de no tener ese empoderamiento que se debe ganar en las diferencias que puede tener con el presidente en el manejo del copamiento de esos territorios, María Camila. Pues sí, Pedro, vamos a seguir analizando esta situación con usted en las próximas horas. De momento lo despido y le agradezco su participación aquí en Sala de Prensa. Un abrazo, Pedro. Gracias, María Camila, y saludos a todos. Adiós. Y continuamos en la emisión de hoy hablando de este tema. Vamos a saludar a otros dos invitados que harán parte del panel de hoy. Los van a ver ustedes en pantalla. El general en retiro Jorge Mora, excomandante de la 8ª División del Ejército. General Mora, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa. María Camila, muy buenas noches. Un saludo especial para ti y para los otros invitados de este panel. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Y nuestro otro invitado es Giancarlo Mejía Suero. Él es director del Centro Regional de Sensibilización y Formación para los Derechos Humanos de la Universidad Militar, o más bien formación en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Militar. Un gusto, profesor, tenerlo aquí en Sala de Prensa. María Camila, buenas noches y un saludo muy especial para el general Mora y para todos los televidentes. Bueno, quiero agradecerles a los dos por su tiempo e iniciar con una pregunta sobre su primera impresión sobre este episodio. Tenemos dos visiones de ustedes dos muy valiosas, muy distintas, con mucha experiencia ambas, y quiero iniciar con usted, general, preguntándole cuáles son las fallas aquí y especialmente el tiempo de espera. Estamos haciendo énfasis en eso, en que el país haya conocido con una demora de 36 horas este episodio. ¿A usted qué le dice eso, general? Bueno, María Camila, yo creo que indudablemente el país ha sido testigo de que esto ya cogió carrera. Vamos a recuperar ahí la conexión con el general Mora. Se nos congeló su señal, pero profesor Giancarlo, continúo con usted con la misma pregunta, su impresión sobre este hecho. Estratégico y a nivel operacional, el tiempo es fundamental. El tiempo desde la perspectiva mediática también. Cuando pasa el tiempo, básicamente nosotros entramos en un punto de difíciles tomas de decisiones. El estratega tiene un elemento fundamental que se denomina el momentum. Cuando se deja pasar ese momentum, pues obviamente todo se agrava. En este caso, un secuestro extorsivo, además agravado por los elementos que se encuentran en el artículo 170 del Código Penal, ese momentum y esa ventaja estratégica la perdió el Estado. Sí, y cuando uno aterriza eso que usted habla del momentum, ya no tanto en lo que es la formulación de una estrategia, sino a un caso como este puntualmente, ¿qué se debe hacer? Porque, profesor, uno ve una especie o una cadena de hechos que terminan en algo tan lamentable como es hombres de la fuerza pública secuestrados, pero esto viene entonces de una operación que da de baja a un delincuente. La comunidad asegura que dentro de los dados de baja hay un civil. Ese enfrentamiento, la fuerza pública de cierto modo maniatada, pero respetando también la orden que le dan de no defenderse cuando pasan este tipo de cosas. Ese tema del momentum y la estrategia, ¿cómo se aplica a un caso tan puntual y complejo como es este? Bueno, es que cuando cuando me refiero al momentum, lo digo desde el punto de vista eminentemente práctico. El momentum no es ahí operacional desde la perspectiva de la neutralización de un blanco lícito de ataque militar directo, es decir, una persona miembro de un GAO, sino desde la perspectiva del secuestro. Claro. Es decir, la ventaja estratégica la tenía el gobierno, se hubiera informado de manera inmediata que tropas altamente especializadas a nivel de comando, porque pertenecen al SECOES, habían sido claramente privadas de la libertad por parte de la comunidad como una forma o mecanismo de presión por parte del grupo armado ilegal. Esa demora que tanto les preocupa a la ciudadanía, que tanto nos preocupa a todos, esa demora en comunicar, en informar, cerró las posibilidades al gobierno de tener una ventaja estratégica para lograr la liberación pronta.
Esto no es la única vez. Y hay unas fallas protuberantes en términos de inteligencia, más por parte de un comando altamente especializado que debió haber realizado la operación militar a sabiendas que estaba claramente en una zona en donde se instrumentaliza a la población civil. Ya le entendí, profesor. Quiero escuchar qué piensa el general Mora. Se nos cortó ahí su comunicación, pero usted estaba dando su primera impresión sobre este episodio allí en el Guaviare. General, adelante. Gracias, María Camila, y gracias al doctor Mejía, el cual respeto, admiro y hemos compartido muchos escenarios de este tipo. María Camila, yo pienso que aquí hay que mirar el antes, el durante y el después de estos episodios. Recuerde que con esto ya son 20 episodios que han sucedido en idénticas condiciones en todo el país, específicamente el Valle del Cauca y ahora en el Guaviare. Entonces, aquí hay que... No, lamentablemente estamos teniendo problemas hoy de conexión con el general Mora y es una lástima porque él conoce muy bien, profesor Mejía, la situación en terreno. Él ha estado incluso al frente de esas operaciones en el pasado, allí puntualmente en la zona. Pero continuemos, profesor, hablando sobre, y estamos viendo las imágenes de lo que fueron esos momentos previos al secuestro. Hablemos ahora de lo que es la política de seguridad y de cómo esto termina en esta situación. Cuando uno habla de política de seguridad, uno piensa, profesor, que también debe haber cierto tipo de mecanismo de organización, de preparación, de inteligencia para evitar este tipo de hechos. ¿Aquí hubo fallas en ese sentido? En mi sentir, respetuosamente sí. Digamos que conocemos de tiempo atrás el modus operandi, las prácticas y patrones de los grupos armados organizados en el territorio. Así que cuando montamos una operación militar en lo que se denomina el proceso militar de toma de decisiones, pues obviamente los factores de inteligencia son trascendentales. Y uno de ellos es verificar claramente la presencia del adversario en términos de cómo instrumentaliza a la población civil. Estas sazonadas, más de 23 en los últimos años, lo que demuestra claramente son protuberantes problemas en el punto de planeación estratégica a nivel, digamos que, de la estrategia nacional, es decir, el sector civil, en cabeza del presidente de la República y los ministros de defensa, pero también desde el punto de vista de los planes de guerra, planes de campaña y los planes de operaciones. Esto no es propio del último gobierno. A nosotros nos vienen secuestrando militares y policías desde tiempos atrás, pero claramente habida cuenta de la pérdida de control territorial, de la captura del Estado y de la multicriminalidad, esto se ha venido incentivando. Claro. Y como claramente las autoridades judiciales van 10 pasos atrás de los grupos armados organizados y saben claramente que es difícil los procesos de judicialización como sucedió en el Plateado con la liberación de 16 personas que secuestraron militares, pues obviamente lo siguen haciendo, presionando además a la ciudadanía desde el punto de vista de generar un impacto sobre presuntos errores militares. Sí, profesor, y hay otro punto aquí sobre el derecho internacional humanitario y quiero que usted nos dé luces en eso, porque siempre se ha hablado, especialmente por un componente político, que va muy de la mano del actual gobierno, que lo ejerce el presidente Petro y su grupo político desde el pasado, hablando del respeto que las fuerzas militares deben tener en estos momentos hacia la población. Pero ¿qué pasa cuando hay semejante irrespeto de una población, de una comunidad indígena, como es este caso, hacia los militares? Bueno, digamos que el caso presente, nosotros encontramos que los militares una vez bajan las armas, se colocan bajo la presión de los civiles, que no son actores armados de ninguna manera, pues obviamente entran en un terreno que no puede ser aprovechado por los actores ilegales, que es el de personas protegidas por el DIH. Hay quienes están actuando como secuestradores o presuntos secuestradores, pues obviamente es un grupo de civil, presumimos que no hacen parte de un grupo armado organizado, realmente que son instrumentalizados por el grupo armado organizado, pero obviamente estos soldados pasan a ser personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
Aquí no hablamos de ningún tipo de retención. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tiene que ser preservado. Nosotros aplaudimos que la Defensoría del Pueblo esté intermediando. Claramente esto hay que pararlo ya, y una forma fundamental de pararlo es teniendo un gobierno fuerte que claramente entienda el contexto de multicriminalidad que existe en Colombia y que claramente entienda también el desorden en el que se ha movido el sector defensa en los últimos años, no por decisiones militares, sino por decisiones del nivel estratégico nacional, que es sí eminentemente civil. Sí, lo que le entiendo, profesora, ahí, y ya para retomar la conversación con el general, es que este gobierno no lo entiende. Sí, básicamente nosotros tenemos un problema estructural en el sector defensa basado en tres elementos. El primero, el desorden; el segundo, la improvisación; y el tercero, algo que se decía por parte del panelista anterior, y es la falta de autonomía de los ministros, y en este caso el ministro de Defensa, porque uno lo siente atado de manos y pies en temas que son trascendentales, como incluso el nombramiento de personas sin perfil en el Ministerio de Defensa. Sí, señor. Profesor, ya logramos a esta hora retomar la comunicación con el general Mora. General, la tercera es la vencida. Queremos escucharlo sobre su percepción de estos hechos. Adelante, por favor. No, gracias, María Camila, y pedirles disculpas No, por la tranquilo. señal. Pues esta es una situación muy preocupante, ¿no? Ya llevamos más de 20 episodios iguales en el transcurso del año y pareciera que esto está cogiendo carrera y que se acostumbrara al pueblo colombiano a ver estas escenas que en realidad lo dejan a uno bastante desconcertado. Como lo decía el doctor Mejía, pues en años anteriores también habíamos tenido algunos de estos episodios, pero no tan frecuentes y en un lapso de tiempo tan corto, en un solo año. Esto quiere decir que hay una perfecta instrumentalización, presión y constreñimiento por parte de los grupos armados, y que saben que esa es la manera de tratar de contrarrestar la acción de la fuerza pública en estas regiones, donde de una u otra manera, pues volvamos al tema de siempre, ¿no? Son regiones que históricamente han sido azotadas por las economías ilícitas, por todos los factores y actores de inestabilidad, armados y no armados, hay que decirlo, y que de una u otra manera la fuerza pública siempre ha tenido inconvenientes no solo de tipo armado, sino en el manejo de comunidades que de una u otra manera hay que entrar a mirar un aspecto fundamental. Cuando la fuerza pública va a ingresar a este tipo de áreas que tienen una particularidad especial, hay que hacer un antes, durante y un después de la operación. Claro. Y allí hay que hacer un análisis del entorno en el cual se va a enfrentar, y hay que trabajar en hipótesis, por decirlo así, o en cursos de acción, ya hablando desde el punto de vista militar, donde cómo podemos afrontar y mitigar acciones que se vayan a presentar de este tipo, ¿no? Entonces se hace un análisis de si allí hay comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades donde hay presencia de cultivos ilícitos o de la minería ilegal, y allí se debe construir unas reglas de enfrentamiento especiales. Hay unos asesores jurídicos operacionales que deben entregar una narrativa jurídica a las tropas, donde inclusive en algunos escenarios, sobre todo con tropas especiales, pues los hombres van dotados de cascos, de cámaras en sus cascos, donde llevan una narrativa donde le explican a la comunidad que están incurriendo en una posible agresión al servidor público, el artículo 429 o el artículo 168 y 169 del Código Penal, donde habla del secuestro, de la agresión a un servidor público, y eso es una forma de poder evitar que la población entre a hacer este tipo de secuestros, porque hay que establecerlo. Algo muy importante. Déjeme interrumpirlo, porque eso que usted nos está diciendo es muy importante, y más por lo que yo mencioné cuando se le cortó la comunicación, es que usted vivió esto en terreno. Pero general, lo que le dice a usted este episodio es que todo eso, ese protocolo que usted nos está diciendo, no se hizo
porque no sabemos si los hombres llevaban las cámaras, si le advirtieron a la población sobre la falta en la que están incurriendo y qué hacer cuando se hace esa planeación que usted nos dice con la narrativa jurídica del equipo de abogados y hay un riesgo como este. ¿Qué se tiene que hacer? Es que yo pienso que todo viene del antes, en la planificación de este tipo de operaciones donde sabemos que esto se puede llegar a presentar. Inclusive los soldados se acostumbra a que lleven inclusive unos volantes para entregar a la población, inclusive se puede coordinar un perifoneo, pero obviamente todo esto son medios, son recursos. Estamos en un escenario donde ya se ha visto y es una realidad el debilitamiento de las fuerzas, del desfinanciamiento, de la falta de horas de vuelo. En fin, todo esto de una u otra manera empieza a afectar, son intangibles y tangibles que empiezan a afectar al comandante en el proceso de planeamiento de toma de decisiones o en el proceso militar para la toma de decisiones, que de una u otra manera empieza a encontrar limitaciones y obstáculos para que una operación tan sensible y difícil como esta, en un área como en el Guaviare, que sabemos que no es la primera vez que se puede llegar a presentar este tipo de situaciones que se han presentado y que seguramente se van a presentar, pues el comandante es donde tiene que entrar a mirar cómo mitiga y reduce esos riesgos con medidas antes, durante y después de este tipo de operaciones. Pero aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis, que es que esta situación tiene que tener un respaldo. Por este tipo de operaciones no solamente pueden ingresar tropas a desarrollarlas. Allí las tropas deben ingresar con el apoyo de la Policía Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, para que la población en realidad vea que hay una institucionalidad, una integración de la acción del Estado para contrarrestar este tipo de acciones. Cuando ven que va el soldado solo, pues ellos saben que el soldado siempre va a tener limitaciones, primero en el uso de la fuerza y segundo, pues no hay un respaldo de la parte judicial, que ahí es donde empiezan a temer las personas porque ya saben que está en riesgo de que van a entrar a cometer un delito como los que ya hemos mencionado. Sí, general, usted nos habla de el antes, de cómo la problemática principal radica en la falta de planificación y de evaluación de escenarios, pero ya cuando estamos ante esta situación, ¿qué se tiene que hacer? Han pasado 3 días, general, y esos hombres continúan en cautiverio. ¿Cuál debe ser una respuesta oportuna para solucionar esto y también para evitar esa sensación horrorosa que da este episodio y es de como una vulneración de los derechos de estos hombres que finalmente están en servicio del país? Bueno, lo primero es que hemos hablado del antes, ya cuando un episodio se presenta como lo que estamos viviendo, pues ya esto se escala a un nivel superior, ya casi en un nivel estratégico, donde ya el ministro, el comandante general, el comandante de la fuerza, inclusive hay que empezar a tocar otros ámbitos de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior. Es decir, ya se escala, pero el tema está en que no hay que llegar a estos escenarios. Cuando se llega a estos escenarios, pues evidentemente aquí lo primero que hay que dejar claro es que allí esa población está cometiendo un delito, el delito de secuestro, tipificado en el Código Penal colombiano en el artículo 169, que es un secuestro extorsivo, con unos fines y unos propósitos. Entonces, allí es donde hay que entrar a que se tomen las medidas ya de otro nivel, ya se escala, ya las tropas, desafortunadamente, sus acciones quedan limitadas porque, pues, de una u otra manera, la fuerza pública y en especial el Ejército de Colombia es un ejército que ha aprendido a golpes, a experiencia, a conocimiento, a sufrimiento, a sangre, dolor, ha aprendido y hoy en día es un ejército respetuoso de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y seguramente un soldado nunca va a emplear sus armas en contra de la población y precisamente eso es lo que está buscando, eso es lo que buscan los grupos armados, eso es lo que buscan los enemigos de la patria, tener en la imagen algún día, que esperamos que eso nunca llegue a suceder, un soldado de la patria resulte disparando a una población civil inerme. Entonces, de ahí que estos escenarios hay que evitarlos o hay que afrontarlos con todas las herramientas y los medios y un planeamiento riguroso
para no entrar ya en un escenario de estos donde evidentemente ya escala a un nivel superior para poder resolverlo. Profesor Mejía, algo que usted quiera agregar sobre esas precisiones, sobre todo, sí, claro, básicamente una cátedra de estrategia militar que nos está dando aquí el general Mora. No, yo concuerdo, conozco mucho al general Mora, lo conozco operacionalmente y él tiene toda la razón. Donde uno trabaja en el nivel estratégico, operacional y táctico es en la prevención, en todo el proceso militar de toma de decisiones, como habíamos dicho, y específicamente, claramente en brindar jurídica operacional a los intervinientes en este tipo de operaciones militares ofensivas. Estos soldados son altamente preparados porque hacen parte del SECOES, que pertenece al Comando General. Así que el equipamiento que mencionaba el general seguramente lo llevaban y demás. Y hay que rescatar ahí que son respetuosos del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso están secuestrados. Y claramente, cuando hablábamos del momentum, estábamos indicando, es hora claramente de escalar al nivel de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y demás instituciones que medien por la liberación inmediata de nuestros hombres. Sí, profesor Mejía, sabemos que usted se tiene que ir, le quiero hacer una pregunta final. ¿Estos casos terminan en nada en cuanto a la sanción judicial? En los 23 pasados no ha pasado nada, porque sabe cuál ha sido como un común denominador, que para la liberación se acuerda con la comunidad indígena que pues los liberan y no va a haber ningún tipo de, sí, de repercusión sobre la comunidad. Eso, ¿qué establece el derecho internacional humanitario sobre esto? Tanto desde el punto de vista del derecho internacional humanitario como desde el punto de vista de los derechos humanos, a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de Colombia les corresponde, so pena de incurrir claramente en un prevaricato por omisión, continuar las investigaciones serias y claramente llegar hasta las últimas consecuencias. Los soldados de Colombia secuestrados perfectamente, si encuentran una omisión, tanto en las autoridades judiciales como en otras instancias, perfectamente podrían llevar los casos a nivel internacional. Pues imagínese, aquí ya hay un historial largo que los militares podrían llevar ante las autoridades judiciales en materia internacional. Pues, profesor Mejía, le agradecemos mucho por esta explicación y por darnos luces sobre el derecho internacional humanitario. Ha sido todo un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. El gusto es mío, María Camila. Un saludo especial para el general Mora. Un abrazo, profesor. General, me quedo unos minutos más aquí con usted para que hablemos. Quiero su opinión, su análisis sobre esto que acabamos de hablar con el profesor, el tema de la sanción judicial, el proceso que deberían enfrentar las comunidades que secuestran a los militares, pero pues que lamentablemente queda en nada. Bueno, María Camila, aquí yo regreso al antes, porque cuando en este tipo de operaciones los soldados, los comandantes han hecho un planeamiento riguroso, pues se supone que tienen imágenes, videos, que han hecho una advertencia a la comunidad de que pueden estar incurriendo en un delito de secuestro extorsivo, en un delito de agresión a servidor público, y se les recuerda las penas que estos delitos traen, que son de casi 30 años en un caso y de casi 13 años, más 100 miembros de la fuerza pública. El delito de agresión a un servidor público se duplica cuando es hacia un miembro de la fuerza pública. Entonces, si hay esas herramientas, si ha habido un acompañamiento de la Policía Judicial en estas acciones, incluso en terreno, pues las herramientas y el acervo probatorio es suficiente para que ya el comandante instaure las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación con las pruebas y establecer, si han hecho un planeamiento riguroso, cuál es la comunidad que está ahí, dónde es, en la vereda, el sitio exacto, quiénes viven allí. Se empieza ya a individualizar las acciones. Entonces, cuando empecemos a sentar este tipo de precedentes en Colombia y se empiece a judicializar y a llevar a prisión a las personas que cometen este secuestro extorsivo contra los miembros de la fuerza pública, pues empieza a sentar un precedente. Pero está en manos también de los mismos comandantes que presiones
a la Fiscalía General de la Nación que entreguen todas las herramientas, todas las pruebas, para que de esta manera esto empiece a que la comunidad empiece a temer, a hacer este tipo de acciones, porque en realidad hay una acción contundente de parte de la justicia, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, para que pueda poner ante los jueces con pruebas contundentes estas acciones que están empleando las comunidades, sea por la razón que sea, por la instrumentalización, por la manera que esté sucediendo, pero la comunidad tiene que rechazar este tipo de propuestas macabras que le hacen los grupos armados organizados para evitar la acción de la fuerza pública en estas regiones. General, me queda tiempo para una pregunta final y se la quiero plantear. Creo que vale la pena conocer lo que usted opina sobre cómo está actuando el ministro de Defensa, porque usted fue comandante de la 8ª División del Ejército y usted sabe lo que es tener a estos hombres que literalmente están dispuestos a dar su vida por esta causa y que estén en una situación de estas. Que el ministro no solo se haya demorado, habiendo dado ruedas de prensa, entrevistas en los días en que ya estaba el secuestro, y se haya callado semejante noticia, y esta respuesta que usted nos decía demuestra falta de planificación. ¿Qué le dice a usted de un hombre como Pedro Sánchez, que también tiene una experiencia que no es menor en lo que tiene que ver con lo militar? Bueno, María Camila, lo primero que hay que decir es que estas tropas, de acuerdo a lo que entiendo, son del SECOES y de la División de Fuerzas Especiales. Yo fui Sí, comandante señor. de esa división, y cuando yo era comandante, Pedro Sánchez era el jefe de Estado Mayor del SECOES, el segundo del SECOES. Entonces, él conoce muy bien la calidad y capacidad que tienen esas tropas, de manera de que no entiendo por qué razón ese periodo de silencio que hubo. Quizás evitaron que esto saliera a los medios para resolver el problema, pero desafortunadamente se le salió de las manos. Yo creo que el ministro Pedro Sánchez, desde que llegó, está tratando de revertir esta tragedia que dejó el ministro Iván Velázquez de 2 años con este gobierno y con la fracasada paz total y el cese y los cese al fuego, que permitieron precisamente esto, que estas áreas que de una u otra manera estaban recuperándose en los últimos 20 años, pues nuevamente se estén saliendo de las manos del gobierno y se estén saliendo del control no solamente de la fuerza pública, sino de la institucionalidad. De manera que yo creo que lo que espera hoy el pueblo colombiano es que hayan acciones contundentes, que se hable con la mayor transparencia, que se le diga a los colombianos la realidad de lo que está pasando con la seguridad en Colombia, y que ojalá, en este caso, en verdad hayan acciones contundentes de la justicia colombiana, y que el ministro le exija a la Fiscalía General de la Nación que en este caso tiene que haber judicialización de las personas que participaron en este secuestro que hubo contra los medios de la fuerza pública. Eso es lo que esperamos. Ya los errores que se cometieron, si debimos habernos enterado de esto desde hace 2 días atrás, y todo lo que sucedió ya queda atrás. Ahora lo que debe mostrar el ministro de Defensa es la contundencia y lo que va a hacer ante la Fiscalía General de la Nación para que los que hicieron este secuestro a los soldados paguen las consecuencias de lo que hicieron, y que no se vuelva a repetir en el país, y no vamos a ver este tipo de escenas. Sí, estas escenas lamentables. Mirar hacia adelante, dice usted, general, como siempre con lo que es la visión militar. General Mora, ha sido muy valioso contar aquí con sus aportes y con su análisis a esta situación, y pues quedamos de contactarlo nuevamente para cuando se dé la liberación y ese proceso posterior, cuando se conozca todo el material también que traerán esos militares cuando estén en libertad. Gracias, general. Por supuesto, María Camila, con mucho gusto, y ojalá esto se resuelva lo más pronto posible para bien de Colombia y de nuestros soldados de la patria. Que así sea, general. Gracias. Un abrazo para usted y también para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que nos estuvieron acompañando con sus comentarios sobre este tema que genera también mucha discusión alrededor de la política de la paz total. Hasta aquí esta emisión. Quédense conectados porque llega la información económica. Feliz noche para todos.